Hola a todos, soy Fran Bola, consultor SEO y esto es El Arte del SEO Podcast. Un espacio donde indagaremos sobre el maravilloso mundo del SEO y todas las disciplinas ligadas a ello. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a la segunda temporada del Arte del SEO Podcast. Por fin, tras un largo verano, pues estamos aquí de vuelta. Episodio ya número 18. Pues nueva etapa viene con muchos cambios también. Vamos a profundizar mucho, aparte de las entrevistas techis que ya veníamos haciendo anteriormente, pues vamos a tratar de hablar con personas que están dentro de los negocios, gente que está creciendo con sus propias agencias, cómo lo están haciendo. Y una de las primeras personas en las que pensé es una persona que está expandiendo a día de hoy el negocio de una herramienta, ¿no? de link building y PR, que ya nos hablará a lo largo de la entrevista, que se llama WhitePress, y él es Eduardo Bortolotti, que bueno, yo ya he tenido la suerte de conocerlo en persona en algún evento y en próximos que vamos a tener. Así que nada, sin más dilación, bienvenido, Edu. Hola Fran, ¿qué tal? Pues un saludo a toda la audiencia. Pues nuevamente gracias también por tenerme aquí de invitado. Nada, el placer es mío. Como siempre, pues para comenzar, ¿no? Para las personas que no te conozcan a día de hoy, cuéntanos un poco quién es Eduardo Bortolotti, cuál ha sido un poco tu recorrido hasta llegar a WhitePress en el mundo del marketing digital, tu relación con el SEO. Cuéntanos un poquito. Pues mira, la verdad es que yo siempre me he considerado, he estado un poco dividido entre dos mundos. Básicamente, yo creo que lo que he más trabajado en este mundo del EAT, yo creo que si buscas por ahí mi nombre, probablemente encuentres más que nada temas de música, que es donde yo también, digamos, me formé en un principio. Entonces, pues tampoco lo escondo y tampoco se trata de fingir que soy más de uno que del otro. Entonces, yo creo que pues también vale, bueno, lo puedo mencionar, que yo vengo, digamos, de ese mundo también de la música. Y que bueno, al final la música sí es mi pasión y todo, pero siempre estuve dividido. O sea, no fue como cuestión nada más de no se me dio en la música y entonces me metí al marketing, sino que de por sí ya desde la escuela me interesaba mucho lo que era todos los temas audiovisuales, todo lo que era diseño, un poco de generación de contenido. Y estudié a la par otra carrera, ya más en el tema audiovisual. Soy mexicano, para todo esto, bueno, para toda la audiencia que también no lo haya distinguido hasta ahora por el acento, pero bueno, en general soy mexicano. Y sí, desde México empecé con esa idea de dividirlo. Después emigré a Polonia y entonces, bueno, ahora mismo estoy aquí en Polonia, ya radico aquí desde hace 13 años, exactamente, eh, justamente en julio cerré los 13 años en Polonia viviendo aquí. Y bueno, yo aquí llegué también un poco por el tema de la música, también hice un máster en marketing, entonces bueno, también para ya como aterrizándolo un poco más a lo que le puede interesar más a la audiencia, pues eso, ¿no? Vengo un poco más de ese mundo marketingiano y ya laboralmente aquí trabajando con distintas empresas, sí que laboralmente empecé más a trabajar aquí ya en Polonia con startups que precisamente expandían mercado en otros países hispanohablantes, ¿no? Ujú. Eso es una de las preguntas justo que tenía, más hacia, dentro de haber estado también en, perdón, en varios roles de ventas, marketing, desarrollo de negocio, en empresas al final internacionales, ya sean startups, ya sean grandes corporaciones. Cuéntanos un poco qué aprendizajes nos has podido sacar de todas esas etapas para ahora mismo tener el rol que tienes, que ahora profundizaremos sobre él. Sí, la verdad es que, bueno, un poco sí que me sirvió también, o creo que no es tan común a veces que el que trabaje en marketing haya pasado también por un rol de ventas como tal, que yo creo que en mi opinión es como súper importante, o sea SEO o sea marketing, ¿no? Pero que al final conozcas el funnel de venta, todo lo que es ese embudo y que te pongas realmente del otro lado de lo que sería ya, pues, a carne de cañón y de entrar a ese tema de venta, ¿no? Ya lo que es, ¿para qué sirve todo el marketing, ¿no? Que al final sí que hay un marketing que todo es muy digital y entonces ese funnel, bueno, luce un poco distinto, pero sí que hay en muchas startups
pues todavía ese marketing es más como generación de leads, digamos, en ese aspecto, que al final sí que tiene que tener un contacto después humano con algún representante y ese representante comercial, pues apoyarse de ese trabajo previo que hacemos en marketing, ¿no? Entonces sí que tuve, digamos, la suerte o necesidad, como le quieras llamar, de en un principio empezar como, pues sí, muy en tema venta como tal. Y ya después sí que, bueno, fui teniendo más oportunidad pues de gestionar ese, como decías, ese desarrollo de negocio, ¿no? De cubriendo desde lo que es marketing y venta o equipos de ventas, como cerrando el funnel completo. Qué bien, para mí lo que comentas es súper interesante. Además, ya tengas un puesto de responsabilidad en una empresa más a nivel in-house, como si eres freelance o tienes tu propia empresa, la parte de ventas creo que es fundamental y hay que pasar siempre por ella. O al menos estar muy en contacto con esos departamentos de ventas para captar la forma en la que se hacen las cosas para luego aplicarlo, digamos, a tu rol o a tu negocio o a lo que sea, ¿no? Pero bueno, Sí. a día de hoy eres Business Team Lead en WordPress, tanto para España como LATAM. Cuéntanos un poco qué es este rol o qué significa y cuéntanos cómo se expande, ¿no? Un negocio, cómo lo estás haciendo, cómo podemos ir a otros países a expandir nuestra marca. Cuéntanos un poco. Pues si quieres como a grandes rasgos, o sea, como para no cerrarlo a solamente WordPress y si quieres después, bueno, ya regresamos o aterrizamos más aquí con la marca, pero en general yo creo que lo que sería como desarrollo de negocio, lo que me ha tocado por experiencia ya laboral, un poco que te decía, en otras startups, pues lo primero siempre es entender el mercado al que te vas a expandir, ¿no? Porque luego sí que hay, podría poner el mal ejemplo, pero es que ahora en LinkedIn ya todo es visible, entonces tampoco quiero decir nombres de empresas, pero sí que me tocó trabajar para alguna en un pasado en donde sí que no se dieron mucho a esa labor, ¿no? Entonces sí que a veces entras y ya hay supuestamente un trabajo previo de que no ha funcionado y tal, y cuando empiezas a indagar o a excavar más por allí, te das cuenta que no es que realmente hayan hecho una investigación como tal de mercado, sino como que este es mi producto, lo traduzco Claro. y ya está, y a ver qué sale, ¿no? Entonces, claro que yo creo que el mercado español, sobre todo, o sea, estando dentro, al estar en Polonia, el primer mercado, digamos, europeo y de habla hispana, pues evidentemente es España. Y ahí es donde te topas con que muchas empresas sí que son pioneras en Polonia, por ejemplo, en mi caso, que trabajo aquí, pero que esas soluciones, por ejemplo, ya habían surgido pues fácil hace una década en España, por ejemplo, ¿no? O sea, la primera startup parecida como competidora. Entonces, no es que te vas a poner con cosas sumamente novedosas, sino que más bien tienes que entender todo ese trabajo que se ha hecho durante toda una década y entender ese mercado. Entonces, yo creo que eso es súper importante. Hablando de estas otras como startups. Y después sí que hay otras que sí que lo tienen muy centrado, que sí tuvieron una investigación previa y entonces sí es un poco más montarse sobre lo que ya se había hecho y entender el público objetivo, entender a tu cliente final y pues entablar mucha interacción, o sea, mucha relación. Yo creo que al final es súper importante que bien, si bien no soy español, pues hablamos un mismo idioma y tenemos alguna idiosincrasia más o menos más similar de lo que puede ser pues ya alguien de más Europa Central o más el tema eslavo y demás. Claro. Entonces, bueno, eso también es súper importante. Ujú. Y bueno, el mensaje, la marca, o sea, hay un montón de cosas que trabajar y que podríamos aquí abrir un melón bastante grande, ¿no? Pero yo creo Sí. que eso es como los primeros pasos que siempre digo, como entender bien el mercado, entender bien esa idiosincrasia. Y después, bueno, si estás como in-house, pues aquí toca a veces batallar pues, con las cabezas, ¿no? Que hacer entender, hacer Sí. entender que por qué usas ese vocabulario o esa forma de hablar y no lo haces como dando algo más específico, que yo creo que en España y en general hispanohablantes, mercados hispanohablantes, puedes ser un poco más directo, puedes hablar un poco más de tú, Ujú. puedes jugar un poco más con bromas en el marketing y demás, que en otros países, sobre todo por ejemplo en Polonia, creo que son un poco más cerrados a eso, todo es un poco más serio. Ujú. Entonces cuando les empiezas a presentar ideas, empiezan a chocar ahí, ¿no? Que a veces cuesta. Ujú. Sí, totalmente. O sea, al final.
yo creo que lo primero que has mencionado para mí es lo más importante, esa investigación de mercados. De hecho, si lo traducimos a la parte de SEO, ¿no? Ya que estamos aquí en un podcast Sí, sí, sí. relacionado con ello, mucha gente lo que hace, por ejemplo, es cuando va a abrir un mercado X cliente, pues directamente a lo mejor solo traduce el contenido de forma literal, que luego eso puede traer penalizaciones y demás. Y eso normalmente se suele hacer porque no hay una investigación de mercado. Si hay investigación de mercado, normalmente ese tipo de cosas no hay. Luego, evidentemente, dentro del SEO pues viene la parte de traducciones automáticas o no y de revisión humana. Pero bueno, más o menos creo que la parte de investigación de mercado creo que es súper, súper importante para expandir cualquier mercado, porque lo que funciona a lo mejor en España, como bien acabas de comentar, probablemente no funcione en Polonia y probablemente no funcione en Alemania, ¿no? Entonces creo que hay que, digamos que, indagar demasiado en ese país o meterse de lleno en ese país para luego poder aplicar cada una de las best practices que vas o que están haciendo tus competidores allí o que vas detectando tú de forma, o sea, investigando, digamos, ¿no? Pero bueno, Sí. cuéntanos un poco también a nivel de WordPress cómo lo estás haciendo, porque la realidad es que honestamente creo que yo te he visto ya en algunos eventos, has viajado hacia España, estás aquí haciendo también mucho networking con la gente de aquí. ¿Cómo lo estás llevando? Cuéntanos un poco tu rol en WordPress. Sí, al final yo creo que, bueno, como dices, ya el mundo del SEO también ya que es completamente distinto porque aquí eh, no es un SaaS que al final vas a un cliente muy específico o vas a un, pues sí, a un negocio en concreto, sino que aquí, bueno, el SEO, como pueden haber freelancers, como pueden haber agencias, pueden ser in-house o como digo, freelancer, o sea, hay distinta. Y después que WordPress pues no es solamente links, ¿no? Bueno, aquí ya entrando un poco más en qué es WordPress, pues no es solamente venta de enlaces, sino que también es como creación de contenido para quienes no tienen algún equipo de redacción interno, relaciones públicas para quienes solamente intentan como hacer más promoción o notas de prensa de algún evento, de algún nuevo lanzamiento, además, ¿no? Entonces que necesitas rápidamente contactar con muchos medios y hacer una noticia, ¿no? Entonces, básicamente eso es un poco. Y ahora, por lo que estoy apostando y lo que estoy intentando, pues básicamente, como dices, estar presente, porque a pesar de que muchos de los miembros que estamos en WordPress, pues funciona remoto, pero en Polonia, entonces evidentemente hay que estar presentes, hay que estar allí. Yo creo que también lo que me gustó, bueno, desde que empecé a trabajar aquí, es que yo ya seguía muchas figuras del SEO en español y que de alguna forma pues siempre había querido conocer o al menos ya los estaba ahí observando y que ahora pues hay esa posibilidad de conectar, ¿no? De que no deja de ser una persona más en LinkedIn, sino que ya tienes la posibilidad de asistir a conferencias, hacer ese networking. Y yo creo que es algo como que al final el círculo del SEO, bueno, de los SEOs, es como que al final no muy pequeño, pero sí es un nicho que al final casi todos llegan a relacionarse, ¿no? Sí. Bueno, Sí. Al final, bueno, en mi caso, por ejemplo, sí que también, pues eso, conozco a mucha gente, sobre todo la gente que se mueve más en LinkedIn, siempre terminas conociéndola y luego, pues, sabemos todos, porque ahí sí que considero que es un nicho pequeño. Si sales de él, sí que consideras que es muy pequeño en comparación con otros. Pues siempre hay como X figuras o personas que son las referentes al final y que todo el mundo conoce y que al final creo que tienes que estar en eventos porque si no, a través de un mensaje, digamos, por LinkedIn, pues es muy complicado, casi imposible, al final va a ser muy frío, no va a haber una conversación y al final creo que la presencialidad a día de hoy pues sigue siendo vital para todo, ¿no? Tanto para ese networking como incluso para hacer negocios o cualquier tipo de, bueno, digamos, de actividad que queramos hacer con otra persona. sí, 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 totalmente. Y es que eh, al final yo creo que también estar un poco en esta área, ¿no? Que sería WordPress como un poco que se presta mucho a lo que sería la venta de enlaces tradicional que digamos fue de alguna forma mal vista por malas prácticas.
Entonces, claro que si te escribe alguien más en LinkedIn preguntándote, oye, tengo medios DR70 y ¿qué quieres? Autoridad tal, Claro. pues, o sea, ese típico de mensajes es que hasta a mí me llegan, ¿no? O sea, que a mí me llega el típico mensaje de ahí, no voy a decir nombres ni nacionalidades, pero que sí me llegan incluso a mí vendiéndome enlaces. Entonces, ahora imagínate que es La que vida. sí, sí, sí. Entonces todo el mundo ya está un poco aburrido de eso y que eso no conecta, ¿no? Entonces yo creo que lo más importante ahora mismo es precisamente esto, de una interacción personal. Al final, digo, nos conocíamos nosotros dos, ¿no? Sería un ejemplo de que sí que nos conocimos en un principio por estos webinars, podcasts y demás, pero sin esa interacción que tuvimos, por ejemplo, en Andaluceo, ¿no? De conocernos, de darnos cara y demás, pues ya es totalmente otra cosa, ¿no? Totalmente. De hecho, ahí en ese, bueno, en Andaluseo yo era como de, bueno, había ido a más eventos, pero no como freelance, que no tenía a lo mejor tanta necesidad, digamos, de hacer ese networking y para mí fue, vamos, súper enriquecedor, ¿no? A nivel de conocer a otras personas, de crear contactos, crear conexiones y demás. Y bueno, a todo el mundo que esté también empezando o esté dentro del SEO hace tiempo, les recomiendo 100% que haga ese tipo de acciones e ir a eventos y conocer a gente que la verdad es que compensa bastante. Sí, Vale, sí. pues bueno, íbamos a comentar un poco pues eso, que acabas de explicarnos de qué es WordPress y qué valor aporta, digamos, como plataforma de link building y PR digital. Pero ahora que ya más o menos lo sabemos, ¿no? Y que la audiencia lo sabe, pues vamos a entrar un poco de lleno en el tema que genera mucho debate, ¿no? El link building y el papel que tiene también a día de hoy en el SEO actual. Ya. Al final, todas las personas que llevamos mucho tiempo haciendo SEO, pues sabemos que ha sido siempre uno de los pilares a nivel de SEO y a nivel de debate también, ¿no? Pero por eso quería hacerte a ti, que estás prácticamente todo el día hablando de link building, de PR. ¿Cómo ves el estado del link building o del PR, digamos, a día de hoy en 2025? Pues yo diría que mejor que cuando entré, digamos, a trabajar en esto, porque sí que cuando estaba un poco pensando lo de incorporarme y demás, claro que tú tienes una visión desde fuera, ¿no? Y como dices, hay muchas malas prácticas y hay muchas cosas que suceden en LinkedIn, como lo que, refiriéndolo a lo anterior, del típico mensajito, el correo de un Excel con 100 medios de autoridad y tonterías. Pero sí que ya cuando estás aquí adentro y empiezas a ver todo lo que se hace y las cosas buenas que realmente puedes aportar, pues bueno, empiezas a entender mejor lo que es el inbuilding. Y después, yo creo que al día de hoy, con todo lo que es la incorporación esta de los LLMs, búsquedas en LLMs, o sea, llámalo ChatGPT, Gemini o Perplexity, etcétera, pues bueno, también empieza a ver como que otra área que todavía hasta hace un año no se planteaba tanto o empezaba a surgir y empezaron a hacer esos primeros experimentos y yo creo que a lo largo de este año es como que ya se ha consolidado más esa estrategia de que al final también todo lo que son menciones en medio, independientemente ya del enlace, que sigue siendo importante, pero yo creo que el enlace también, digo, la mención ahora empieza a ser también muy importante, ¿no? Y mención en medios importantes también, o Claro. relevantes para lo que estas herramientas consideran relevante también, ¿no? Claro, 100%. Además, pues bueno, aquí quería preguntar también acerca de ese trabajo de marca que para mí a día de hoy es fundamental y eso va muy relacionado con hacer estas acciones tanto a nivel de PR como a nivel de link building como a nivel de trabajar la marca en otros canales, digamos, no solo en search, ¿no? Cuéntanos un poco qué está funcionando más a día de hoy o qué estáis observando desde WordPress, si enlaces en medios, el PR digital, colaboraciones, guest posting, cuéntanos un poco o es un cúmulo de todo lo que funciona. Más que nada, Eh, sobre todo para las menciones en LLMs, que para mí de aquí a, bueno, ya prácticamente está siendo de lo más importante y más relevante. Al final, si nosotros, por lo que sea, el usuario no accede a nuestro web, que por lo menos vea, digamos, pues la mención de nuestra marca que va a impactar directamente en la autoridad para luego aparecer en esos LLMs.
Bueno, al día de hoy, es que yo creo que es un cúmulo de todo, o sea, al día de hoy. ¿Qué va a ser más importante? Puede que sí, más una cosa que de la otra, ¿no? Pero al día de hoy, es que también, bueno, es un melón bastante grande, ¿no? El de que si quieres aparecer en los LLMs, al final también hay que ver dónde está el público de tu cliente, ¿no? De tu proyecto. Y si, si ese público sí está buscando, yo entiendo que ahora mismo ChatGPT es la aplicación más descargada, más que TikTok, por ejemplo, ¿no? Dependiendo del país, pero me refiero a que claro que mucha gente ya está usando estas o tirando de estas herramientas para hacer búsquedas, pero también te vas a otras herramientas o dependiendo del proyecto y empiezas a ver que el tráfico realmente sigue viniendo de Google, ¿no? Y entonces, claro que todavía es importante aparecer en las primeras posiciones de tus keywords más importantes todavía en Google, más que enfocarte o obsesionarte en aparecer en LLMs. Entonces, pero no puedes descuidar la otra, una por otra, ¿no? Y al final también hay muchas ahí correlaciones en donde estas herramientas pues aún así se están basando o va muy a la par de lo que es, si estás bien posicionado en Google, pues también te va a mencionar el LLM. Pero ya como intentando aterrizar la pregunta, yo creo que de las cosas que está funcionando, pues sí, las menciones en medios todavía relevantes bajo ciertas métricas que tú puedas considerar, ya sea que si el Trust Flow, que si el DR, pero bueno, todavía eso ya es otro tema, pero todavía bajo esas métricas que tradicionalmente nos podríamos apoyar en el link building tradicional, yo creo que siguen siendo todavía importantes, o sea, porque de qué te sirve aparecer tal vez en un medio súper nuevo, en una página súper nueva que todavía no tiene tampoco relevancia ni para el chat GPT ni menos para Google. Claro. Y después sí que empiezan a haber más prácticas que se empiezan a usar más, ¿no? Que sí empiezo a ver que, oye, necesitamos un artículo en donde pues empiecen a hacer las top 10 de tal cosa, las herramientas, las 10 mejores herramientas para hacer link building. Y entonces, evidentemente, quieres aparecer en esas herramientas, en ese listado. Claro. Eso es como la más popular, la que se ha hecho más popular ahora en día. Pero también como en artículos relacionados, ¿no? Que si tu coche va de, digo, tu marca va de coches o una concesionaria de renting de autos y demás, pues quieres aparecer en las 10 mejores renting o los 5 mejores renting en tal ciudad, ¿no? Entonces quieres empezar a aparecer en esas menciones o qué hacer qué hacer en Málaga o qué hacer en Madrid y entonces pues aparecer por ahí el, eh, pues el proyecto. Es que tampoco, como digo, no puedo abrir muy de más la boca para que tampoco mencionar marcas No, claro, claro, claro. y, No, pero y está muy bien. O sea, al final, de hecho, a mí me han preguntado, creo que prácticamente en todos los proyectos en los que llevo, de, oye, ¿qué podemos hacer para aparecer en ChatGPT, ¿no? Que se suelen decir así, ni siquiera LLMs, se suele decir, pues, ¿qué debo hacer, no? Y yo simplemente el 100% de las veces he dicho SEO, porque actualmente no hay que hacer otra cosa que no hay que inventar tampoco. También hemos visto en los últimos meses como Geo, Geo, sí. AEO, etcétera, etcétera, o LLMO. Al final creo que hay que seguir haciendo SEO y los factores siguen siendo exactamente los mismos y para aparecer en estas herramientas hay que seguir haciéndolo prácticamente como veníamos ya haciéndolos los que ya pues estamos a lo mejor teniendo esa forma de trabajar que ya queda muy lejos de la residual que se hacía hace ya, no sé, 10 años, ¿no? Al Sí. final creo que prácticamente todo, o sea, yo la gente que conozco pues trabaja ya la marca directamente, para eso evidentemente sabes que tienes que aparecer en medios, tienes que hacer trabajo incluso en redes que pueda impactar luego en tu marca a nivel de search, con esas búsquedas de marca que también es hacer SEO, bueno, mil cosas que te afectan, o bueno, más bien te benefician para aparecer en estos medios y no hacer X cosas nuevas que se están por ahí comentando, ¿no? Pero bueno, porque tampoco van a impactar, ni se sabe tampoco cómo va a evolucionar a día de hoy, por lo menos a corto plazo, nadie lo sabe. Sí, es que eso, tal vez muy a corto plazo, después no sabes si esa misma estrategia te va a funcionar en 5 años, ¿no? Claro, o sea, no, va a haber un punto en donde ya no vas a hacer más de Claro. top 10 de herramientas o top 10 de restaurantes, o sea, ya va a haber un punto en donde eso quede obsoleto, pero
Sí, yo creo que ahora mismo, como dices, al final es hacer el SEO tradicional. Sí que, por ejemplo, hay un tipo de artículos que antes no veía que pidieran y ahora veo que lo empiezan a solicitar más, que es como una especie de noticia, no noticia. O sea, un poco más como de la apertura de no sé qué, que normalmente nadie cubriría esa noticia de la apertura de un nuevo restaurante, pero bueno, vas, pides precisamente un artículo patrocinado donde empiecen a hablar de la noticia de la nueva apertura de este restaurante en Madrid y entonces empiezas a mencionar otras marcas, por ejemplo, en ese artículo, que por ahí, aunque no les pongan el link ni nada, ¿no? Pero entonces empiezan a generarle autoridad a ese artículo y por ahí mencionas tu marca. Entonces, cosas así de noticias que todavía son cosas que también de ahí empiezan a alimentarse estas herramientas, también he visto que es interesante para ellos. Eh, Empiezan a hacer de aparición en otros blogs. Ay, es que se me había perdido aquí un poco. Si me confirmas, si me ves todo bien por allá. Es que se me perdió un poco. Sí, todo bien. Eh, el ser mencionado en otros, bueno, y más bien recibir artículos en tu propio blog de autores también, digamos, con un buen EAT, ¿no? Que empiezas a ver, no voy a decir tampoco marcas, pero empiezas a ver marcas de herramientas SEO, por ejemplo, invitando a consultores SEO a publicar en sus blogs. Claro. Porque claro, entonces digamos que de ahí te apañas un poco del EAT de esa persona y le das más autoridad a tu propio blog, ¿no? Entonces Claro, también eso claro. ya tal vez va un poco más fuera de WordPress, pero sí que también es algo relevante, ¿no? No, 100%. Al final, esa parte también de que esté respaldado el contenido a día de hoy por una persona y que esa persona, pues digamos que sea tangible, ¿no? O sea, que al final, si estas colaboraciones, por ejemplo, pues son personas que al final tienen también un montón de reputación dentro del sector y eso a ojos de Google, pues también va a venir bien, incluso a ojos de los usuarios o incluso de los LLMs, ¿no? Pero Sí, bueno, sí. cuéntanos también desde tu experiencia en WordPress, pues cuáles son las buenas prácticas recomendadas a día de hoy para hacer link building que aporte valor, ¿no? Y que al final no sea solo una compra de links, que eso creo que ya todos sabemos que está obsoleto. Sí, a ver, yo creo que seguimos. Yo entiendo que el DR, por ejemplo, es una métrica que se hizo, digamos, súper famosa, que al final es muy también ahí truqueable, que la puedes ahí fingir. Sigue siendo algo por donde empezar, ¿no? O sea, si tú te metes a una de estas plataformas, te metes a WordPress y entonces no sabes exactamente, para quien no ha hecho link building tampoco antes, o sea, hablando también porque no sé también qué público y la audiencia, Sí, pues bueno, sí que existe este tema de, pues hay que empezar por algo, hay que empezar filtrando sí, filtrando por algo, ¿no? Entonces sí que por lo menos un DR arriba de 20, pues, o menos de 20 te va a decir que pues ese medio tal vez no es tan relevante, ¿no? Después un poco el tema del tráfico. ¿Quién te gestiona el tráfico? ¿O a quién le vas a confiar esos números? Pues también te los puede dar Ahrefs o si te lo puede dar SEMrush, depende a quién le confías. O el mismo medio normalmente suele poner lo que son sus usuarios únicos. Claro, ahí ya va un poco más de confianza de a qué herramienta le crees más, ¿no? claro. Pero bueno, siguen siendo como los valores como básicos, muy básicos. Ahora ya un poco más avanzado de entonces a qué cosa ya después ponerle más atención, un poco el de pues cuántos enlaces están saliendo de ese medio y cuántos enlaces también están entrando, el citation flow, el trust flow, entonces con eso también ya empiezas a identificar si ese medio pues es solo una granja de enlaces, o sea, alguien que abrió hoy un blog para pues Claro. hacer dinero y ya está, ¿no? Entonces, que infló por ahí sus métricas porque es muy buen SEO también, entonces sí que también empiezas a tomarte después con medios, pues ya, no quiero decir o catalogar a todos los nicheros como esto, ¿no? Pero me refiero a que pues sería el típico de generarle una buena base, a base de métricas para después vender este, este medio. Entonces, bueno, al final si este medio está cuidado, o sea, aunque sea un nichero, ¿no? Pero me refiero a si ese medio está cuidado de tampoco salen tantos enlaces, de alguna forma ya está muy bien
el tema de del EAT o que si también tiene tema la temática, ¿no? Hay algunas cosas que sí funcionan en generalistas, medios generalistas, pero al final de hoy, al día de hoy, sí que ser mencionado en medios que están relacionados a tu temática, pues eso sigue siendo importante o es importante. ¿Qué otra cosa te puedo decir? Bueno, ahora dentro de las buenas prácticas y que yo creo que se habla poco, es también del llamado enlazado por tiers, o es que no sé cómo se dice en castellano, sería Sí, como, tiers, tiers. es que es el tier, bueno, que tienes un primer nivel y un segundo nivel, incluso hay hasta un tercer nivel, ¿no? Que sería, eso también yo creo que es como una estrategia un poco más, o sea, es arriesgada en el aspecto de que es difícil que tú se lo vendas a tu cliente como en plan, ahora voy a entrar en detalles, pero es difícil venderla, pero que sí que parece estar dando buenos resultados, porque tampoco quiero decir que garantiza buenos resultados, pero es un poco más compleja, ¿no? Porque el tier es que tú pones un enlace, compras 5 buenos enlaces en medios relacionados que vale la pena estar ahí, Ujú. pero claro, después un poco no vas a estar publicando por publicar nada más, ¿no? En todo. Y entonces lo que puedes hacer es potenciar esos 5 primeros enlaces que ya pagaste, esas buenas menciones que pudieron ser medios caros, y entonces en el segundo tier comprarle enlaces a esa nota que ya habías comprado o a ese artículo. Entonces es como un poco más mostrarle a estas otras herramientas o a Google, pues que esos artículos que te están al final enlazando a ti, pues que sí tienen una relevancia, porque otros medios, o sea, se empieza a expandir la web, ¿no? Se empieza a expandir precisamente las conexiones Claro. y es comprarle más conexiones a ese mismo artículo. Entonces yo creo que eso también está, yo creo que eso sería, no quiero decir como un link building avanzado, porque tampoco es que necesites gran, eh, no hay mayor ciencia en esto, o sea, como dicen, no es rocket science, pero que sí es un poco apostar, digamos, por otra estrategia, ¿no? El de Claro. precisamente apostarle a esto de, ok, voy a comprar enlaces a mis mejores enlaces. Exacto. Ujú. Y eso, Era una cadena. Es una cadena, básicamente. Sí. O ¿y sea, la qué idea pasa es eso? potenciar el enlace principal con otros enlaces, para quien no lo entienda, potenciar el enlace principal que te está enlazando a tu web con otros enlaces que son relacionados y que tiren autoridad hacia esos principales, para quien no lo entienda. Sí, sí. Claro, hay que cuidar un poco también que dónde los vas a poner y a dónde los vas a mandar, porque claro, al final ese blog tú no lo controlas y Ujú. bien le pueden poner un disavow o rechazarlo y entonces ya no controlas tú un poco eso, ¿no? Ujú. Pero mientras no les estés mandando spam, ¿no? O sea, mientras no estés mandando basura, Ujú. esos mismos medios van a estar contentos con que los están enlazando y a su vez todo ese link juice, o sea, el jugo es que al final de esto se llama el link building, ¿no? O sea, el link juice de de todo el poder o relevancia que te van pasando distintas páginas y que te van a llegar a ti. Entonces empiezas a tener mayor relevancia en esa temática y al final tu keyword pues se ve mejor posicionada, ¿no? Totalmente. Vale, pues hablando también de valor, ¿no? WordPress, para quien no lo sepa, está impulsando un evento muy interesante que va a reunir pues muchos profesionales del sector, así que vamos a hablar un poco de ello. El evento se llama SEO Vibes on Tour, es en Madrid el día 18 de septiembre, pero bueno, Edu, prefiero que tú nos cuentes acerca de él, pues qué es el SEO Vibes on Tour, digamos que quién lo va a formar, de qué va un poco este evento, cuéntanos cómo va a ser un poco todo. Sí, sí, sí. Eh, Mira que me daba un poco, bueno, no gracia, pero que hoy dices el capítulo número 18 Justo. de tu podcast, pues precisamente el evento va a ser el 18 de septiembre, el 18 de este mes. Y sí, bueno, la empresa sale con esta iniciativa ya desde hace muchos años, el SEO Vibes, o sea, el SEO Vibes, como decía, Whitepress es una empresa polaca, entonces empezó con sus primeras conferencias sobre SEO, llamándole SEO Vibes en Polonia. Y claro, después le pusieron este On Tour, porque entonces la idea era de llevar la conferencia SEO, SEO Vibes,
pues a distintas partes del mundo. Y entonces, bueno, on tour, entonces va de gira por distintos países y pues estoy encargado, estamos aquí en WordPress, en España, pues encargados de gestionar este evento ahora en Madrid. Eh, Va a ser en Madrid, estamos apostando por la capital española en esta edición. En general se habían hecho dos ediciones previamente, en 2023 y 2024, se hicieron en Barcelona. Para quienes, bueno, por ahí de tu audiencia, tal vez ya lo haya escuchado antes, pero sí que estuvo muy enfocado, digamos, pues por allá, ¿no? En Barcelona. Y esta vez sí puedo decir que aposté por Madrid, que quería llevarlo un poco a la capital y de alguna forma reunir a distintos consultores especialistas de distintas partes de España, llevarlas precisamente a Madrid, donde creo que no es tan común, o sea, que estas personas se presenten, ¿no? Igual y no todas, porque tú eres de Madrid, también, bueno, podemos comentar o mencionar a César Aparicio, que también reside en Madrid, Claro, pero precisamente empezando por las chicas, estará Lucía Rico, que es pues paisana tuya también, ¿no? De sí, Extremadura. justo. Entonces, bueno, va a estar Lucía Rico, va a estar Lorena Romero Abril, va a estar Rafa Villaplana y César Aparicio, como mencionaba. ¿Por qué? Bueno, mencionando brevemente algo de cada una, si me das Sí, claro, oportunidad, pues adelante. Lucía, yo creo que también muchos la conocemos precisamente por redes y por todo el contenido que está haciendo tanto en LinkedIn como YouTube y demás. Pero bueno, no es solamente influencer o no es que solamente sea creadora de contenido, sino que realmente es estratega SEO, eh, Lucía y el SEO. Y pues está ayudando a distintas marcas a generar visibilidad. Ella pues apuesta mucho en eso. Bueno, yo creo que en la actualidad muchos SEOs se está apostando pues, más bien por esa estrategia de venta también, ¿no? Que al final, o de conversión, básicamente. O sea, puedes llamarlo venta o lo que para ti sea esa conversión. Eh, y después también contento de que Lorena Romero aceptara la invitación. A ella sí acepto que la conocí en Andaluceo precisamente, Sí, pero me gustó mucho su ponencia, creo que también brindó mucho valor al público brutal. y se hizo interesante porque, bueno, ella pues al trabajar en Puma, pues, o sea, te imaginas un e-commerce de esa magnitud 100%. llevando, o sea, Puma Europa, entonces también pues está en contacto directo con todas las problemáticas que puede tener trabajar para una precisamente empresa tan grande, ¿no? Eh, y bueno, va a estar también con nosotros ese día. Después va a estar Rafa Villaplana. Rafa Villaplana yo creo que en LinkedIn, no voy a decir que todo el mundo lo conoce, pero yo creo que hay mucha gente que también ya lo conoce. También genera mucho contenido, comparte mucha información relevante en sus newsletters. Pero bueno, también es freelancer, también es consultor SEO, apuesta o también es experto en estrategias de link building. Y pues más recientemente también empieza a dar muchas charlas o a hablar mucho, ha hecho muchos experimentos con el tema de posicionamiento para LLMs, entonces yo creo que lo que no respondí o yo abarqué muy brevemente, precisamente Rafa Villaplana va a estar mencionando mucho al respecto y Lucía también porque sus temas van a estar relacionados un poco con el tema de la IA. Los detalles ya de las ponencias sí que invito a la audiencia mejor a visitar la web porque tampoco quiero aquí extenderme mucho. Después y para finalizar, como decía, también va a estar César Aparicio y César pues nos va a hablar un poco más de ese, no voy a decir SEO tradicional porque tampoco es que ya sepa lo que él va a hablar, pero él nos va a hablar también de cómo realizar auditorías express, o sea, de modo que también detectes problemas rápidamente. Y bueno, también César es experto precisamente en link building, experto en distintas áreas, es también educador, entonces yo creo que su forma de comunicar también es bastante interesante. Lo escuché, la primera vez lo escuché en persona, ahora en SEO on the Beach, Qué bien. y también ya me había por ahí en YouTube y cosas así a ver sus ponencias, entonces yo creo que es también una bestia en el escenario, así que también va a estar buenísimo. Y después, bueno, a toda la audiencia, pues también aquí al maestro, el crack Fran Bola también me va a estar apoyando.
en el tema de moderación, pero sobre todo que al final vamos a dejar también un área de mesa redonda Ujú. y entonces es donde también pues te voy a ceder el micrófono y que nos apoyes también en ese tema de mesa redonda. Eh, yo creo que sí va a haber bastante tiempo como para que la audiencia y público haga muchas preguntas, que eso también yo creo que es lo más importante de estas conferencias. Empezábamos la charla hablando de por qué apostaba y de cómo apostábamos desde WordPress, es el tema de esa relación y por qué y asistir a conferencias. Y yo creo que también, como extendías tú la invitación, es importante que los consultores o sea, independientemente freelancers, in-house o lo que sea, o de agencia, vayan a este tipo de conferencias porque tienes mucha oportunidad de interactuar con ponentes o con otros colegas, ¿no? Ujú. Del área. Totalmente. Y pues vamos a dejar mucho espacio para eso, o sea, para que haya una mesa redonda, para que está programado para que más o menos sean 45 minutos, o sea, como de 30 y 15 minutos de preguntas a cada quien, pero si se termina antes, así nos queda más tiempo para precisamente esta mesa redonda y al final un networking también Genial. ahí con bebidas Networking, ¿no? y algo de picoteos, Networking. claro. Sí, pues nada, la verdad es que es un placer. Yo os agradezco mucho haberme invitado, así que animo a todo el mundo que se venga, pues que pase también a saludarse, a saludar, bueno, y a que nos conozcamos en persona, cualquier persona que esté escuchando que vaya a ir al evento, que seguro que va a estar fenomenal. He tenido la suerte de entrevistar a 3 de los 4, o sea que creo que va a ser una buena oportunidad para decirle a César que venga al podcast, así que nada, yo creo que va a ser un eventazo. Y nada, que todo el mundo que venga, que se anime y que nada, que va a estar súper bien y va a ser el primero de la temporada, así que todo el mundo se venga, vaya. Claro que sí. Y, igual, dependiendo cuándo vean este vídeo, pero si quieres después te comparto un código. De Claro, entrada sí que puedo ya decir aquí en pantalla que si pones el código de Madrid 15 pues se van a llevar un 15% de descuento en las entradas. genial. Y que hasta el 5 de septiembre tenemos como oficialmente el tema de este descuento de llamado Early Bird, ¿no? El de precio reducido. Ujú. Pero bueno, ya por venir de tu recomendación, pues vamos a poner ahí algún descuento adicional, ¿no? Será un placer, a ver si bueno, que la gente se anime al final y que venga y si es de forma reducida, pues aquí ganamos todos. Así que fenomenal, tío. Sí, sí, sí. Nada, Entonces, precios especiales para agencias o para grupos, ahí, bueno, lo hablamos después, pero lo importante es que vengan y que podamos interactuar en persona, que nos veamos ahí. claro que sí. Pues nada, Edu, para terminar, si tuvieses que dar un consejo, que esto se lo pregunto a todos los invitados, para alguien que está empezando en SEO y duda del valor del link building, porque ha leído por ahí cosas de que el link building está muerto, dinos qué le dirías o qué consejo le darías. Eh, trabajar como ay, se me fue la palabra, como estrategia inversa, ¿no? Que veas lo que tus competidores están haciendo Ujú. y vas a ver que tus competidores probablemente están haciendo link building, aunque por ahí se venda la idea de que, como dices, de que no, y que al Eso es. final veas y lo compruebes por tus propios ojos de que al final eso sí que vale. O sea, me refiero a tu idea de que por ahí ya le metieron el miedo de que Claro. no vale la pena. Y de ahí en fuera, yo creo que, bueno, seguir precisamente este tipo de eventos, leer o escuchar mucho este tipo de contenido que estamos, ya sea como tú o que desde WordPress también intento, y eso sería tal vez para cerrar otra cosa de las apuestas que estoy haciendo, es como generar contenido que realmente aporte valor y que eduque Claro. eh, coherentemente o sinceramente lo que es el inbuilding desde sus bases, o sea, aprender a hacer el inbuilding y que yo entiendo que es difícil a veces gestionar dinero ajeno, ¿no? Porque al final te están dando a ti el dinero y dices, bueno, ¿por qué no mejor trabajo yo el blog yo solo y me quedo con esto, ¿no? Y entonces, en lugar de gastarlo allí. Entonces sí que hay que ser muy transparentes, intento generar mucho contenido y por ahí estoy también trabajando en un proyecto adicional, digamos un poco más en ese rol de educador,
de intentar ir desde el principio. Entonces, sí que a medida de lo posible formarse en eso y aprender de la mano o pedirle apoyo a alguien que ya está haciendo el building y ver cómo lo está haciendo y escuchar un poco su estrategia. Que no quiere decir que sea lo mejor, pero por lo menos estás Claro, viendo a alguien que ya se está gastando ahí un dinero, ¿no? totalmente. Pues nada, Edu, por último ya, ¿dónde pueden encontrarte quien quiera conectar contigo o saber más acerca de WordPress? O sea, perdón, de WordPress, siempre me De pasa. WordPress podemos hablar, aunque no soy, hago webs, pero no tanto. De WordPress, claro, o sea, está la página oficial de la empresa, wordpress.com/es, para que lo veas en español. Está en bastantes idiomas, entonces puedes encontrar medios de muchísimos países. Eh, y ya si me quieres contactar también personalmente en LinkedIn, básicamente aquí en pantalla se ve mi nombre, Eduardo Bortolotti López, y en LinkedIn me puedes contactar y podemos hablar ya sea de link building, de música o de marketing, de lo que quieras. Dejaré los enlaces, todos los enlaces en la descripción, así que nada, quien quiera contactar contigo puede clicar ahí, lo llevará a su perfil de LinkedIn. Así que nada, pues Edu, un placer haberte tenido por aquí, haber charlado y mil gracias por venir. No, pues nuevamente el honor es todo mío. Gracias también por abrir el espacio y como dices, a tanta estrella y crack del SEO que para mí es un honor también estar aquí. Claro que sí. Pues nada, nos vemos pronto y cualquier persona que esté por el SEO Vibes on Tour, pues nos vemos allí en Talent Garden el día 18 de septiembre. Así que Así nada, es. muchas Nos gracias. vemos por allá. Chao. Chao. Podéis seguirme en LinkedIn bajo el nombre Fran Bola. Nos escuchamos en el siguiente episodio.